Vamos a ver el circuito RC. El circuito RC está compuesto por una resistencia y un capacitor. Habíamos dicho que la resistencia era un elemento que consumía la energía eléctrica y la transformaba en luz y calor. Y el capacitor, al igual que la bobina, utilizaba esa energía para cargarse y una vez cargado descargaba, estamos hablando de corriente alterna, y descargaba sobre la fuente de alimentación. Lo que hacía es utilizaba la energía del generador para cargarse y después la entregaba cuando se descargaba. Entonces habíamos visto que no utilizaba energía, no consumía energía, sino que la utilizaba y la devolvía. En un circuito serie de este tipo, como hemos visto con la bobina, tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna y conectadas en serie lo que vamos a tener es una corriente I que va a ser común a los dos elementos, a la resistencia y al capacitor. Sobre la resistencia vamos a tener una tensión en la resistencia, una caída de tensión, y vamos a tener una caída de tensión sobre el capacitor. ¿Sí? El valor de esta corriente por ley de Ohm va a ser la tensión sobre la impedancia Z. Habíamos dicho que la impedancia Z es el valor de la composición de ambos elementos. ¿Sí? Ahora vamos a recordar cómo se componía la impedancia. Pero la corriente entregada por el generador es el resultado del cociente entre la tensión entregada y la impedancia a la que se le entrega esa energía. Por ley de Ohm, ¿no? Podemos encontrar que el valor de la tensión sobre la resistencia va a ser la corriente que circula por el valor de la resistencia. Y la tensión en el capacitor va a ser la corriente que circula por la reactancia en el capacitor. ¿Ya? Esto es expresado en amper y esto en ohm. Yo que marqué R de resistencia, C de capacitor. ¿Cómo está compuesta esta tensión? Habíamos dicho, igual que en la bobina, la suma de estas tensiones no va a ser el valor del amperímetro, no va a ser el valor directo que entrega la fuente. ¿Se acuerdan que si yo conectaba un voltímetro en esta fuente, iba a tener una medida, un voltímetro en cada una, y vamos a tener una suma? Entonces, la suma total de la energía entregada va a ser la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor. Pero esto se va a dar solamente en la forma vectorial, ¿sí? No en la forma numérica, en la forma vectorial. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la explicación práctica? ¿Por qué si yo no sumo estos valores no me da esto? Porque es corriente alterna. Entonces, yo lo que tengo, cuando sumo cosas, estoy sumando las cosas, en este caso, en el mismo momento. No puedo, supongamos decir, yo ahora tengo 2 pesos y los sumo con los 2 pesos de hace 10 años y tengo tantos pesos. Porque el valor, a ver si se entiende este ejemplo, el valor de 2 pesos hoy no es lo mismo que hace 10 años atrás. Entonces, en plata son 2 billetes de 2 pesos. Pero en lo que representa el valor que tiene cada uno es distinto porque según es el momento. Tienen en distinta época. Esto es similar. Los valores que tienen son números, pero en el tiempo están actuando las tensiones de diferente manera. ¿Por qué? Porque al ser alterna, cuando uno está cargando, el otro está descargando, cuando uno está siendo constante, el otro va cambiando, ¿sí? Cambia de sentido. En la resistencia va hacia la derecha y en el capacitor va hacia la izquierda. Entonces no puedo sumar cosas que están ocurriendo de diferentes formas. Por eso
puedo sumarlo solamente en forma vectorial. ¿Sí? Los vectores van cambiando la posición. ¿Se acuerdan que yo les había hecho un dibujo para que se entienda de una onda? Y yo los vectores los voy tomando de esta manera, acompañando, ¿sí?, la curva de la tensión o de la corriente o lo que fuese. ¿Sí? Ven que la posición de la flecha va cambiando, aunque sea el mismo largo, pero la posición va cambiando. No es lo mismo subir que estar horizontal que bajar. Entonces, yo lo que estoy haciendo es sumando flechas que van para un lado y para el otro. Entonces, el valor pueden ser similares, pero la posición en que están actuando es distinta. Entonces, la suma de las tensiones en la resistencia y en el capacitor va a ser de la forma vectorial. Como habíamos visto, en forma de vectores para explicarlo, la corriente es a los dos, es la misma a los dos elementos. Entonces, yo puedo tomar la corriente, vamos a hacerlo de esta manera, es la corriente que se aplica. ¿Sí? La tensión en la resistencia, ¿cómo es con respecto a la corriente? Están en fase, porque la resistencia no desfasa. Entonces, la tensión de la resistencia con respecto a la corriente están en fase, ¿sí? Yo si hago el dibujo de la curva sinusoide, están en fase. Entonces, en forma vectorial, muestro que los vectores se van moviendo juntos. Los dos suben, los dos se ponen horizontal, los dos bajan, ¿sí? Si hago el dibujo, para refrescar la idea, si esta es la tensión, la corriente va de esta manera, ¿sí?, con otro valor. Pero por ejemplo, si yo dibujo el vector en esta posición, en este momento, en la corriente pasa lo mismo. Acá, lo mismo. ¿Sí? Es lo que ya hemos visto, están en fase. Ahora, ¿qué pasa con la tensión del capacitor? El capacitor actúa como si fuese un almacenador de energía. Entonces, cuando lo conecto a una fuente, la fuente lo va cargando energía. Para cargar la energía, al igual que por ejemplo un cargador de batería, necesita que pase corriente. Entonces, en el capacitor empieza a pasar corriente para que se empiece a cargar. Pasa, corriente, hasta que se carga. Se va cargando hasta cuando llega al máximo. Cuando llega al máximo, se descarga. ¿Sí? Hacia el otro lado. Entonces, vuelve el ciclo. Va la corriente para el otro lado, se empieza a cargar para el otro lado. Y cuando llega al máximo, descarga. ¿Sí? Entonces, empieza a pasar corriente, va corriente para el otro lado. Corriente para un lado, corriente para el otro, alterno. Entonces, empieza a pasar corriente y se empieza a cargar. Cuando se cargó, se descarga. ¿Sí? Entonces, si yo les explico qué es lo que sucede en el capacitor, que empieza a pasar corriente para que se cargue, se carga hasta que llega al máximo y se descarga, les estoy diciendo que la corriente pasa primero y la tensión viene después. ¿Sí? La máxima corriente lo voy a tener antes que la máxima tensión. Para que yo tenga tensión máxima, se tuvo que haber cargado. Para que se cargue, tuvo que haber pasado corriente. Entonces ahí me doy cuenta que la tensión, la corriente está adelantada a la tensión. O sea, viene primero la corriente y después la tensión. Entonces ahí entiendo que viene la corriente, así se carga. Entonces, si la corriente apareció, ¿cómo viene la tensión del capacitor? Viene atrás. ¿Cómo venía? 90 grados. Ahí nos damos cuenta que la tensión está atrás de la corriente, 90 grados porque viene atrás. Primero la corriente y después, si esto gira en el sentido antihorario, veo primero que pasa la corriente y después viene la tensión. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la tensión final? Va a ser la suma de los vectores. Acá
tengo la tensión total entregada, la suma vectorial. Y acá voy a tener el famoso ángulo de desfasaje entre la corriente del circuito y la tensión del circuito. ¿Sí? Con esto ya puedo identificar el triángulo de tensiones, que en definitiva va a ser la tensión R, la tensión C la tensión final, con su ángulo. ¿Sí? De la misma forma, si a las tensiones yo las divido por la corriente, o sea, si yo paso dividiendo corriente, me va a quedar el valor de R y de XC. Entonces, de esta forma, tengo R, tengo la reactancia, y la suma es lo que conozco con impedancia. Con el mismo ángulo de desfasaje. ¿Sí? El triángulo de tensiones, el triángulo de impedancias.